Ayer asistimos a la paradoja de ver cómo el partido del gobierno, que había ido aceptando exigencias cada vez más difíciles de adaptar a nuestro sistema jurídico, votaba a favor de la amnistía, mientras el principal beneficiado por la polémica norma votaba en contra. De repente el mundo al revés, en un pulso político que pretendía demostrar quién tiene realmente la sartén de esta legislatura cogida por el mango. Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones, ninguna. Se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen. La ley de amnistía para los independentistas tendrá que volver al paso previo, donde Puigdemont y Sánchez deberán negociar las nuevas exigencias del primero, que trata de blindarse ante cualquier acción judicial contra él y los suyos. Ayer desde la tribuna desplegaron descalificaciones de todo tipo contra los jueces que presentaron como prevaricadores movidos por intereses políticos, llegando a señalar incluso algunos con nombre y apellido. Todo esto el mismo día en que Gobierno y oposición se reúnen con el Comisario Europeo de Justicia como mediador en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues después de confirmarse que la ley no seguía adelante, el PSOE atacaba tímidamente a Junts. El PP, por su parte, criticaba al Ejecutivo, al que considera merced de sus socios independentistas. La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá. El Estado de Derecho de nuestro país es un Estado fuerte, robusto y, por tanto, una ley como es la ley de amnistía, que lo que pretende es abrir una nueva etapa, es superar una década que fue una década muy negativa para Cataluña y para el conjunto de nuestro país, con esta ley se puede hacer. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado. El Gobierno de coalición solo puede, en estos momentos, sobrevivir si, además de la sedición, la malversación y el terrorismo, ahora también acepta incorporar en la ley de amnistía el delito de alta traición. La deshonra del Gobierno es, en estos momentos, irremontable. Bueno, y en medio de este remolino político están los jueces. Fernando Portillo Rodrigo es presidente del Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, algunas cuestiones técnicas que nos preguntamos. Parece que la negativa a votar la ley estriba en que Puigdemont no se consideraba blindado ante nuevas imputaciones. ¿Legalmente es posible crear una ley de amnistía que declare impune a alguien sobre cualquier proceso futuro? Bueno, hablando en propiedad, legal es todo lo que salga del Parlamento, porque es el órgano que hace las leyes. Lo que tal vez tendríamos que preguntarnos es si esas leyes responden a una mayoría social, a una exigencia de la mayoría de la sociedad y, sobre todo, si esa ley es constitucional. Es decir, que por encima del Parlamento, por encima de los tres poderes del Estado, está la Constitución española a la que estamos sometidos todos. Si esa ley que quiere blindar a una persona concreta respecto del proceso futuro es constitucional o no, tendrá que pronunciarse el Constitucional. Mi opinión, tras haber leído a expertos sobre la materia, es que no lo sería, puesto que, como ya saben, nuestra asociación Foro Judicial Independiente se ha mostrado contraria a la amnistía tal y como está planteada, por ir contra la separación de poderes al invadir el terreno que corresponde al Poder Judicial e ir contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Claro, aquí lo que ocurre es que la acción judicial y la política, digamos que no se acompasan. A cada acción judicial le sucede una nueva exigencia independentista para dejarla sin efecto. Sin embargo, el Gobierno y sus socios observan que a cada acuerdo sucede una acción judicial. Según ustedes, ¿qué es causa y qué efecto? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que está teniendo una relevancia mediática resoluciones judiciales que iban dictándose con normalidad dentro de procesos que llevan años investigándose y que parece ahora que están respondiendo a la ley de amnistía cuando, insisto, los procesos, por referirnos a los dos en concreto que están levantando ampollas políticas, el del proceso de tsunami, ¿no?, del terrorismo, y el proceso sobre las implicaciones de Rusia en el procés, bueno, pues son procesos judiciales que llevan años investigándose, procesos donde los jueces han tenido ocasión y han dictado por ello muchísimas resoluciones en las que pone manifiesto la existencia o no de esos indicios, como digo, investigando en esa dirección. ¿Qué ocurre? Que procesalmente, como digo, esos procesos continúan y ahora nos encontramos con un proceso político o legislativo de aprobación de una ley de amnistía donde parece que esas resoluciones judiciales, que como digo son las que procesalmente corresponden dictar en el momento en que está esa investigación, están respondiendo a esa realidad legislativa. Pero no es así, porque, por ejemplo, el caso del tsunami democrático y el terrorismo. Hace poco
titular del procedimiento dictó una resolución porque el Ministerio Fiscal había recurrido una previa decisión suya. ¿Qué tiene que hacer el juez? Porque ahora se está tramitando la ley de amnistía. No responder al Ministerio Fiscal, dejar sin resolver un recurso que se ha interpuesto. Otro ejemplo, la investigación de los delitos está sometida a una serie de plazos porque lo dice la ley. Transcurrido el plazo, el juez tiene que prorrogar o no la investigación y justificar por qué la prorroga. Esos plazos están venciendo ahora precisamente durante esta tramitación parlamentaria. ¿Qué deben hacer los jueces, tanto de una causa como de otra? Dejar archivar el procedimiento, no prorrogar la investigación porque viene mal políticamente. Lo que quiero decir es que no hay una respuesta por parte del Poder Judicial a lo que está pasando en el Parlamento. Lo que ocurre, el proceso judicial sigue su marcha, sigue sus plazos procesales y de repente lo que están es teniendo una relevancia mediática, decisiones judiciales que se estaban tomando ya con anterioridad porque, como digo, coinciden políticamente con este momento. Me gustaría comentar con usted estas palabras lanzadas ayer desde la tribuna del Congreso. Vamos a escucharlas. Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española. Pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan contra el Estado de Derecho y que sincronizan las agendas judiciales con la agenda política. No fue la única, señor Portillo. Prácticamente todos los socios de legislatura, salvo el Partido Socialista, deslizaron la misma idea. ¿Qué defensa queda a los jueces mencionados ante acusaciones tan graves? Bueno, son realmente acusaciones muy graves, no solo por lo que se dice, sino por quién las dice, un representante, ¿no?, de un partido político, y dónde se dicen, que es la sede de la soberanía, representa la soberanía nacional, que es el Parlamento español. Desde luego, si no por ignorancia, sí maliciosamente, entonces habría que entender que esas manifestaciones de que se coinciden agendas, que como he indicado, no es una coincidencia o es una coincidencia procesal, que no tiene nada que ver con el momento en que nos encontramos. Y desde luego, como digo, los jueces no están dictando resoluciones mirando a lo que está ocurriendo en el Parlamento. Esas acusaciones, como digo, son muy graves. Desde luego, pone de manifiesto un escaso respeto por el Estado del Derecho, del cual forma parte el Poder Judicial como un elemento fundamental para garantizar, entre otras cosas, como decía, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y bueno, la defensa que queda a estos magistrados, supongo que en principio será la del silencio, es decir, la de seguir investigando y seguir trabajando como hacemos los jueces. Esperamos que el Consejo del Poder Judicial también haga una manifestación de amparo a estos compañeros. Más adelante, supongo que podrían o no iniciar las correspondientes acciones legales, aunque hay que tener en cuenta, y eso es importante decirlo, que los diputados en sede parlamentaria tienen una libertad de expresión muy amplia a la hora de defender sus posiciones políticas. Y desde luego lo que tenemos que rebelarnos la sociedad en general es contra este tipo de mensajes que por repetidos parece de alguna forma que quieren de alguna manera acostumbrar a los ciudadanos a recibir esa deslegitimación del Poder Judicial como algo normal, y desde luego no es normal. Y esos mensajes desde luego no deberían ni pronunciarse de la forma y manera en que se han pronunciado, ni pronunciarse donde lo han sido, ni mucho menos convertirse en habituales, como por desgracia parece ser el caso. Ha nombrado al Consejo General del Poder Judicial. Hoy se produce una reunión importante entre los principales partidos y el Comisario Europeo de Justicia. ¿Cree que va a servir para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Soy escéptico porque las posiciones de ambos partidos en esta renovación parecen bastante estancadas y firmes. Y en toda negociación cada uno tiene que hacer una cesión en una parte. Y, por ejemplo, el Partido Socialista, en palabras de su ministro dichas hace poco, en ningún caso va a permitir una de esas exigencias europeas, cual es que se modifique la ley para que el sistema de elección del Consejo Judicial permita a los jueces participar y votar en parte a esos vocales del Consejo del Poder Judicial. Esa es una línea roja, al parecer, del Partido Socialista, y sin embargo es una exigencia europea. No querría estar en el papel de Reinders a la hora de tratar de convencer a uno y a otro sobre la necesidad, tanto en su caso de renovar como de hacerlo condicionado a que efectivamente se reforme la ley. Y en opinión además del Foro Judicial Independiente, esa reforma de la ley tendría que ser previa a esa renovación. ¿Cree usted que permitir que los jueces elijan a sus propios representantes contribuiría a borrar esa imagen que se quiere trasladar de la politización de la justicia, o no serviría para eso? Por supuesto, lo primero que tener en cuenta es que no estamos pidiendo los jueces elegir a todos los vocales del Consejo, solo a 12 de 20, que son los vocales de procedencia judicial.
y hacerlo conforme el sistema mixto diseñado originariamente por la Constitución española. Desde luego que eso despolitizaría el órgano, puesto que ya no estaría en manos todas de los partidos políticos en negociaciones políticas, y sin duda alguna la imagen sería mucho mejor. Pero sobre todo es que sería, aparte de una exigencia, como digo, europea, un elemento práctico, porque este sistema, esta renovación total y absolutamente política que hace depender la renovación de un órgano constitucional de los acuerdos que alcancen los partidos políticos, lleva en sí misma la semilla de bloqueo, como estamos viendo. Al hacerlo depender de las negociaciones políticas, estas negociaciones pueden arrojar un resultado positivo o negativo, como está siendo hasta ahora. Claro, cambiando la ley y permitiendo que los jueces votemos, al menos, como digo, a los 12 vocales judiciales de 20 que tiene el Consejo, estos bloqueos no se producirían. Llegado el vencimiento de 5 años, simplemente se presentarían candidatos jueces, se votaría y los 12 más votados serían vocales, con lo cual no habría bloqueo. Es decir, ya no se trata solo de una exigencia de separación de poderes y de lucha contra la corrupción que dice Europa, e incluso una exigencia práctica. Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros.